para el capitán Arnold Japp, que había sido un largo día y agotador. Y hoy era un día más como cualquier otro día de sus últimos 10 años, en una pequeña oficina sin ventanas, en los niveles inferiores del cuartel general en el centro de Brocherok, sin cesar de compilar 2 veces al día los informes de la Guardia Imperial, estadísticas y registros de los diferentes mandos de los diversos sectores de la ciudad. Sector 1-11. Él escribió con una letra limpia y ordenada en las páginas del libro que tenía delante. 12º Regimiento de Rifles de Coloradín. Oficial al mando el coronel Wayland Allman. Anterior fuerza 638 hombres. Bajas totales en el último periodo de 12 horas 35 hombres. Fuerza actual 603 hombres. Porcentaje de pérdidas 5.49%. Sector 1-12 continuó, permitiendo cuidadosamente que la tinta se secara a fin de no correr el riesgo de manchar la anterior entrada. El 35 Regimiento de Infantería Ligera de Subenian, oficial al mando capitán Joris Landesimol, fallecido. Anterior fuerza 499 hombres. Las bajas totales en el último periodo de 12 horas 43 hombres. Fuerza actual 456 hombres. Porcentaje de pérdidas 8,62%. Sector 1-13. La 902 de rifles de Bardan. Oficial al mando el sargento Eugene Chelkar, temporalmente. Anterior fuerza 244 hombres. Las bajas totales en el último periodo de 12 horas 247 hombres. Fuerza actual -3. Pérdidas porcentaje 101,23%. De repente, mirando la entrada que acababa de escribir, Japp se dio cuenta de que parecía que había de haber algún problema con sus cifras. ¿101,23%? Eso no puede ser cierto, pensó. ¿Cómo se puede tener una unidad que ha perdido más de 100% de su fuerza original y se reducía a una fuerza actual de -3? Eso era imposible. ¿Cómo puedes tener -3 hombres? Frunciendo los labios, molesto, el capitán Japp comprobó las cifras originales del mando del sector de víctimas. Allí, en blanco y negro, la misma estadística se confirmó. De un total de 244 hombres, la Bardan 902 de alguna manera se las había arreglado para perder 247 de ellos en las últimas 12 horas. Entonces, justo cuando su profunda alma de burócrata comenzó a temer que había cometido un error, Japp vio una hoja de papel pegada en la parte posterior del informe y se dio cuenta de que había encontrado tal vez la fuente del error. Era un informe complementario, registrado un módulo de aterrizaje que había aterrizado en el sector del torno al 1-13 hacia mediodía y desembarcó una compañía adicional de 235 soldados en el sector. Ahora se explicaba la discrepancia. Japp hizo una rápida serie de cálculos mentales. Un extra de 235 hombres pondría a la fuerza un total de sector de 479 hombres. Entonces, la pérdida de 247 hombres nos dejaría con una intensidad de corriente ajustada de 232, lo que constituye una pérdida porcentual del 51,57%. En definitiva, era una cifra aceptable. Feliz de nuevo, el capitán Japp rectificó las entradas de acuerdo con los nuevos cálculos, solo para encontrar que se había enfadado una vez más al notar el desorden antiestético de las correcciones que había hecho en la página, en sus bien ordenados registros. Suspirando, mientras regresaba a la compilación de sus estadísticas, Japp trató de encontrar consuelo en la idea de que no se podía evitar. Era la tragedia de su vida, que cierta cantidad de fealdad era de esperar. Tendía a ser un trabajo sucio. Cambia la frecuencia del comunicador portátil a nuestra red de mando en el canal 5, dijo Bullaven a Lara a través del estruendo de artillería por encima de ellos. Avisarán a través de él para que nos dirijamos a nuestras posiciones cuando el bombardeo se detenga. Entonces, cuando recibamos la orden, nos encontraremos de nuevo en nuestra trinchera. No te agaches o trates de permanecer a cubierto, novato. Tienes que llegar a tu posición lo más rápido que puedas. Tenemos que estar en la trinchera y estar listos para disparar antes de que los orcos lleguen a la marca de 300 metros.
Estaban de pie con el resto de los Bardans, junto a la puerta que conducía a la superficie, mientras sus dedos estaban cambiando la frecuencia del comunicador de oreja. La mente de Lar recordó lo que había aprendido en su primera batalla. Este es el peor momento, pensó. Tener que esperar que la batalla empezara, tener tiempo para pensar en lo que se avecinaba. Lo que aumentaba la sensación de miedo. Los orcos parecían saberlo. No están dando tiempo para que pensemos en nuestros miedos. En este momento parecía que tenía una eternidad para pensar. «Todo bien, novato», dijo Bullaven. «Por ahora te he dicho todo lo que necesitas saber acerca de lo que vamos a hacer cuando den la orden. ¿Quieres que te lo repita de nuevo para que pueda estar seguro de que lo has comprendido?» «¿Puede ver que tengo miedo?», pensó Lar. ¿Eso es todo? ¿Está tratando de mantenerme ocupado y tranquilizar mi mente del hecho de que en cuestión de minutos todos podríamos estar muertos? Están todos de pie aquí mirándome, preguntándose si me giraré y huiré. ¿Piensan que soy un cobarde? «¿Qué tienes que hacer, novato?», preguntó Bullaven. «Una vez que se llegue a la trinchera, disparar, cuando los orcos pasen de la línea de 300 metros, y mantenerlos a raya tanto tiempo como podamos», confirmó Lar, rezando en silencio al emperador para que su voz no sonara tan asustada y nerviosa como sospechaba. «Entonces, si vemos que vamos a ser sobrepasados, el maestro fijará la carga de demolición para darnos tiempo suficiente para salir de la trinchera. Entonces cogeré el dispositivo de reserva de lanzallamas. David y Sivers nos dará fuego de cobertura con sus rifles láser». «¿Y si alguno de nosotros está muerto para entonces?», preguntó Bullaven. «¿O demasiado malherido para moverse por sí mismo? ¿Qué harás, novato?» «Entonces lo primero es activar la carga de demolición. Si ha caído el maestro, coger el lanzallamas si eres tú el caído, y el combustible de repuesto en ese orden. Aparte de ayudar a los heridos si podemos, si no vamos a dejarlos atrás. Recuérdalo, novato, es importante. Ahora, ¿hacia dónde iremos cuando nos retiremos?» «Al emplazamiento de sacos de arena que hay encima de este refugio», dijo Lar, repitiendo todo lo que Bullaven le había ordenado mientras esperaban a que el bombardeo se detuviera. «Después de eso, lo que el sargento Shelkar nos ha ordenado. Una vez que estemos en el emplazamiento, luchamos o morimos». «Muy bien, novato», dijo sarcásticamente David desde el lado. «Parece que sabes lo que tienes que hacer». De repente el fuego de artillería se detuvo. El breve silencio que siguió se hizo extraño y misterioso después de tanto tiempo de bombardeo. «¡Ya, ya, ya, ya!», gritó el sargento Shelkar a su lado, cuando Vladek abrió la puerta del refugio y los Bardans reunidos corrieron en tropel para las escaleras hacia la superficie. «¡Vayan a sus trincheras!». Antes de darse cuenta, Lars se encontró de nuevo en la superficie con la parpadeante luz gris del sol, y corriendo hacia la trinchera con Bullaven y los demás a su lado como el resto de los Bardans. Entonces, cuando apenas había corrido unos pocos metros, se oyó la voz del cabo Grishen en su oído a través del comunicador de la oreja. «Es el Auspex, informa la actividad de las líneas enemigas», dijo Grishen, frenéticamente a través de una ráfaga de estática. «Los orcos se están moviendo». Lar ya podía verlos. En el otro lado de la tierra de nadie, una horda de orcos se había levantado y habían empezado la carga, gritando hacia las posiciones defensivas imperiales. Por un momento, Lar oyó una pequeña voz en su cabeza, cuestionándose lo que estaba haciendo, corriendo hacia los orcos, cuando cada fibra de su ser le pedía a gritos que huyera de ellos tan rápido como sus piernas pudieran correr, pero lo ignoró. Y corrió hacia el lugar de la trinchera para ocupar su lugar con los demás miembros de su pelotón, donde se prepararon para repeler el asalto. «¡500 metros!», dijo el maestro, ya en su sitio, viendo cómo los orcos se aproximaban a través de la tierra de nadie. Lar entró en la trinchera y ocupó su lugar en una tronera al lado de Bullaven. «Recuerda, novato», dijo Bullaven, «cuando escuches la orden de replegarse, coges el combustible de repuesto para el lanzallamas y no te despegues de mi lado». «Sí, novato», dijo David a su lado, «y mientras estés en ello, no vayas a perder el rifle láser de nuevo. Voy a contarte un secreto. Tu casco es para protegerte la cabeza, no para romperle el crisma a los Gretchin. Y ahora, prepárate, cachorro. Es hora de mostrar a los orcos tus garras». «¡400 metros!», gritó el maestro.
Recordando este momento de quitar el seguro del arma, Lara apresuradamente recitó las letaínas del rifle láser en su mente, antes de añadir una breve oración al emperador por si acaso. A su lado vio a Davir, el maestro, y Sivers apuntando con los rifles láser a los orcos, mientras que a su lado Bulaben comprobaba la presión de su lanzallamas. Entonces, detrás de él oyó el ruido de los morteros al ser disparados y sabía que la batalla estaba a punto de empezar en serio. ¡300 metros! Gritó el maestro. ¡En posición! ¡Fuego! Lanzagranadas, morteros, las ráfagas de los cañones automáticos, los lanzamisiles, toda la línea de los Vardans abrió fuego con todo lo que tenían. Al mismo tiempo, Davir, el maestro y Sivers comenzaron a disparar con sus rifles láser. Lar disparó con ellos, recordando que tenía que apuntar alto a los orcos como Repsik había dicho una vez. Y a pesar de todo, los orcos seguían llegando. Había muchísimos más que la otra vez, pensó Lar. 10 veces más por lo menos que cuando estaba en la trinchera con Repsik. Y apenas pudieron aguantar entonces sin la intervención del sargento. 120 metros, dijo el maestro. Los orcos parecían cubrir la distancia entre ellos con una rapidez imposible. Cambiar cargador y pasar a fuego automático. Los orcos se acercaban. Algunos de ellos ya estaban horriblemente heridos por el implacable granizo de fuego de los Vardans. Todos ellos estaban con los ojos enrojecidos, una marea bárbara aparentemente sin fin. 50 metros, dijo la voz del maestro con calma. 40 metros, 30. En cualquier momento sería bueno, Bulaben, dijo Davir. ¿Necesitas el manual de instrucciones del maldito lanzallamas? ¿O simplemente esperas a que los orcos se acerquen lo suficiente para matarlos con escupitajos en su lugar? En respuesta, Bulaben levantó la boquilla de lanzallamas por encima del parapeto de la trinchera y dio rienda suelta a un cono de fuego de color amarillo hacia el grupo de orcos más cercano. Gritando de agonía, los orcos desaparecieron en una nube de fuego, mientras Bulaben rociaba con el lanzallamas a los restantes orcos que lo rodeaban. De pronto, Lar pudo ver como una cortina de fuego se elevaba por el aire y el olor nauseabundo de la carne de orcos quemada casi lo asfixió. «Disparar a los flancos, novato», dijo Davir. «Bulaben detendrá a los que vienen de frente. Nuestro trabajo es detener a los que nos rodean». Siguiendo el ejemplo de Davir, Lar comenzó a disparar contra los orcos que intentaban rodearles por la derecha de la cortina de fuego, creada por el lanzallamas, mientras el maestro y Sivers dispararon a los de la izquierda. Por un instante, al ver la carnicería infligida a los orcos, Lar pensó que podía ver a los orcos empezar a flaquear. «Estamos ganando», pensó, exaltante. «Los hemos vencido. No hay forma de que los orcos puedan pasar por la muralla de fuego de lanzallamas». Y entonces, de pronto, la lengua de fuego de lanzallamas farfulló y murió. «¡Se ha vaciado el depósito!», gritó Bulaben, con las manos ya en la línea de combustible para cambiar el depósito. «¡Granadas!», gritó Davir, llevando sus manos a las granadas de su cinturón, mientras Bulaben cambiaba la línea de combustible de un recipiente a otro. Los demás lanzaron 2 granadas cada uno hacia los orcos. Cuando la última de las granadas explotó, Bulaben ya había conectado el nuevo depósito y el lanzallamas volvió a cobrar vida, lanzando otro cono de fuego. Más orcos murieron, pero parecía no tener importancia, como si les hubiera dado un nuevo impulso al breve respiro de lanzallamas. La horda de orcos se estrelló implacablemente, envueltos de pies a cabeza en llamas, y sin embargo, todavía seguían llegando. 30 metros se convirtieron en 25, 25 se convirtieron en 20 metros. ¡Atrás!, gritó Davir. «Los bastardos están justo encima de nosotros. Maestro, activa la carga de demolición. El resto retrocederemos como estaba previsto». La retirada empezó después de trepar por la pared trasera de la trinchera con su rifle láser colgado al hombro y arrastrando el peso del depósito de repuesto del lanzallamas. Lar empezó a correr hacia el emplazamiento de refugio mientras el maestro tiraba la carga de demolición a los orcos que avanzaban. «¡Más rápido, novato!», gritó el maestro comenzando a correr, adelantando a Lar con sus largas piernas devorando la distancia. «Solo tiene 4 segundos de retraso». De repente, Lar oyó una tremenda explosión detrás de él y vio cómo terrones de tierra volaban junto a su cabeza. Por un momento, atrapado en el borde más lejano de la explosión, tropezó y casi se cayó hacia adelante, pero el depósito de lanzallamas sirvió como un contrapeso accidental detrás de él.
Entonces, mientras trataba de colocarse el depósito al hombro y coger el ritmo, sintió un doloroso golpe en la parte posterior de su cabeza. La fuerza de sacudida le envió hacia el suelo, aterrizando en el barro congelado. Lars sintió una cálida humedad extenderse por el cuero cabelludo, colocando su mano en la cabeza cuando vio que la sangre roja manchaba sus manos. Vio su casco tirado boca abajo en el suelo delante de él, con una bulladura grande por el proyectil desconocido que había golpeado su cabeza. Incongruentemente, cuando se levantó temblorosamente de pie, se preguntó qué habría sido de él si se hubiera fijado la correa del casco en lugar de dejarlo suelto. Luego oyó el gutural grito de guerra de un orco detrás de él, y un presagio funesto entró en su mente bruscamente. Girando para mirar, Lar vio un orco cargando hacia él con una pistola Bolter en una mano y una enorme hoja ancha dentada en la otra mano. La criatura era enorme, su cuerpo inhumano y desproporcionadamente musculoso. Lar vio una mandíbula prominente, el color amarillo de sus colmillos, una línea de 3 cabezas humanas cortadas colgando como espectadores de un arnés como un grotesco trofeo por encima de los hombros del monstruo. Oyó un sonido de proyectil cuando disparó con la pistola Bolter. Como si tuviera voluntad propia, su rifle láser respondió con un primer disparo, impactando en uno de los trofeos del orco. Afirmándose, Lar volvió a disparar impactando en el pecho del orco. Sin inmutarse, el orco no perdió el paso. Lar disparó de nuevo, disparando una rápida ráfaga que impactó en el cuello de la criatura, en el hombro, el pecho de nuevo y a continuación en el rostro. Hasta que por fin, cuando Lar empezaba a temerse lo peor y ya estaba en el alcance de la hoja dentada, el orco dio un bramido enfurecido y se desplomó muerto. A pesar de la breve sensación de euforia, Lar sintió como su victoria se evaporaba rápidamente cuando vio venir más pieles verdes cargando hacia él tras la estela de un orco muerto. ¡Muévete, novato!, gritó una voz detrás de él cuando una mano lo agarró por el hombro. ¡Maldición! ¿Estás tratando de detener una carga orca en solitario? Era Davir, disparando su rifle láser con una mano hacia los orcos que se acercaban. Davir comenzó a tirar de Lar en la dirección de las trincheras, comprendiendo que había dejado caer el depósito de lanzallamas cuando cayó. Con la cabeza aún aturdida por el golpe, por un momento Lar trató de resistirse mientras sus ojos se escudriñaban alrededor en busca del depósito. «Es demasiado tarde para eso, novato», gritó Davir, tratando con fuerza ahora en su hombro. «Déjalo, necesitamos el depósito justo donde está». Cediendo fácilmente, Lar se dio la vuelta para huir con Davir a su lado. Echó una última mirada al depósito caído. Estaba entre las piernas de una horda de orcos que se acercaban. Luego, volviéndose de nuevo brevemente, corrió hacia los emplazamientos de sacos de tierra. Davir disparó una ráfaga automática hacia el depósito. La ruptura del depósito por el disparo hizo que explotara en una nube de llamas anaranjadas, incinerando a los orcos a su alrededor y dándoles tiempo suficiente a Lar para llegar a su destino. «Ayúdame a entrar», dijo Davir con las manos extendidas hacia Lar, ansioso por entrar. «Ya te dije que quería que el depósito se quedara donde estaba. Y vi lo que pasó en tu casco. Deberías de preocuparte qué harás cuando te encuentres con un Gretchin. ¿Usarás las botas?» «Has vuelto por mí», dijo Lar con incredulidad. «Incluso después de lo que dijo Bulaben, que dejáramos a los heridos, volviste y me has salvado». «No seas iluso, novato», dijo Davir. Lo que realmente quería salvar era el depósito de lanzallamas y por casualidades de la vida acabaste en mi camino. Eso es todo. Ahora cállate y empieza a disparar. Bien, has matado un orco, solo te quedan otros 20.000. Estaban sin granadas, habían utilizado el último depósito de combustible de lanzallamas. Los cañones automáticos, los lanzamisiles y cañones láser se habían quedado en silencio. Incluso los cargadores de los rifles láser se estaban agotando. Y aún así la carga orca no había perdido impulso. De pie en un parapeto de sacos de tierra, el cañón de su rifle láser estaba tan caliente que la quemaba los dedos. Lar disparó una descarga en el rostro de un orco, en su intento de pasar por encima de los cuerpos de los muertos. Luego otro y otro, disparando sin pensar y sin pausas. No necesitaba apuntar por la espesa que era la carga orca. Estaban a punto de ser rodeados, separados de los otros emplazamientos por la gran multitud de orcos. Cada emplazamiento era reducto solitario aflorando en medio de un mar interminable de color verde.
Por el rabillo del ojo, Lar vislumbró a los demás a su alrededor. Vio a Bulaben con su rifle láser en las manos, cogido de otro soldado de la guardia caído. Vio a Davir, el maestro, y Sivers. Vio al sargento Chelgar con una expresión fría y distante, que disparaba con su escopeta para enviar una ronda tras ronda al enemigo. Vio a Vladek, el oficial médico Sven, al cocinero Skench, con una pistola láser en la única mano que le quedaba mientras permanecía de pie al lado de los otros. Vio sus caras, el maestro todavía firme, Bulaben y Sivers obedientes y nerviosos, Davir escupiendo juramentos obscenos y enojados a los orcos. Vio una determinación de acero y una negativa a morir. A su juicio, Lars sintió una vergüenza fugaz que hubiera dudado de sus compañeros cuando los había conocido. Era todo lo que un soldado de la Guardia Imperial debía ser, valientes, inflexibles con el enemigo. Estos eran los hombres sobre los que se construía el imperio. Los hombres que habían combatido todas las batallas y ganando con grandes victorias. Hoy estaban superados en números sin esperanzas. Hoy era el día de su última resistencia. ¡Sin munición!, gritó Davir, sacando el último cargador gastado de su rifle láser y arrojándola hacia los orcos, y con su otra mano cogiendo la pistola láser de su cadera. A los demás disparando sus últimas descargas. A su alrededor vio a los Vardans sacando pistolas o colocando las bayonetas, mientras se preguntaba cuántos disparos le quedaban en su último cargador. 5, 10, 15... Entonces, justo cuando pensaba que le quedaba el último disparo, apretó el gatillo y oyó un gemido desesperado de su rifle láser. Había agotado su munición. Era el final, pensó. Sus manos se movían con una lentitud de pesadilla para fijar la bayoneta al rifle láser, cuando un orco levantó su cuchillo ensangrentado y cargó hacia él. «Emperador, es tan injusto. No puedo morir aquí. Tienes que salvarme», rogó Lar, pensando que serían sus últimos pensamientos. De repente, como si se detuviera en seco por su oración silenciosa, el orco se detuvo y levantó el rostro hacia el cielo. Por un instante se quedó estupefacto Lar. Entonces oyó un sonido y de repente supo lo que había detenido la carga orca. Desde el cielo por encima de ellos llegaba una cacofonía de gritos agudos y estridentes que en esos momentos se le sonaron a Lar casi tan dulces como las voces de un coro de ángeles. Artillería, pensó, reconociendo el sonido de los Hellbreakers. Nos están dando apoyo artillero por fin. ¡Estamos salvados! «Entra en el refugio, novato», escuchando la voz de Bulaben a su lado. «¡Rápido! Tenemos que cubrirnos». En su carrera para entrar en el refugio de los Vardans, Lar tropezó en las escaleras justo cuando el suelo comenzó a temblar de explosiones. Respirando pesadamente, atrancaron la puerta para evitar que los orcos entraran en el refugio. Se detuvieron allí durante unos largos minutos de un silencio, escuchando el sonido de gritos y disparos sobre la puerta acorazada, en un intento de los orcos de entrar, hasta que explotó un proyectil cerca de la entrada. «Es un cambio refrescante, ¿no te parece, novato?», dijo Davir, después de un tiempo con el bombardeo de fondo. «Por nuestro lado, pueden disparar contra nuestro sector todo el tiempo que quieran. Yo diría que es el último que veremos de este asalto orco en particular». Parecía que tenía razón. Al oír las últimas explosiones, después de varios minutos, los Vardans salieron con cautela del refugio, con Lar al lado de ellos para ser recibidos por la vista de un campo de batalla desierto, con montañas de cadáveres orcos. Los orcos habían huido, la batalla se había terminado. Mirando la escena de la carnicería y la devastación ante él, Lar sintió una repentina y vertiginosa sensación de alegría. Contra toda expectativa, todavía estaba vivo.